Bueno, Andrés Guzmán, bienvenido como siempre a Línea de Tiempo. Caramba, hombre, que este fin de semana nos vamos a desayunar con que el señor Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos, decidió bajar su candidatura para las próximas elecciones. ¿Qué sensación te deja esto? Porque evidentemente ya tenía, ¿no?, un antecedente, ya le pasaron muchas cosas producto de la edad, etcétera, etcétera. Y había mucha gente, entre ellos incluso actores, políticos, que le habían sugerido bajar su candidatura. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo has recibido esa noticia? Sí, muy buenas noches, Gustavo. Efectivamente, esto ha generado un remesón político en Estados Unidos, un cambio un tanto inesperado porque Biden había repetido varias veces que no iba a ceder, que no iba a dejar la candidatura, pero bueno, finalmente lo ha hecho y efectivamente es por la presión que había recibido por todos estos personajes que habían recomendado que debía dejar la candidatura y dar un paso al costado, Ajá. pero también porque muchos donantes del Partido Demócrata habían decidido ya no aportar el dinero que tenían que o que habían comprometido de alguna manera. Entonces, eso obviamente colocaba a Biden bajo una presión muy fuerte y efectivamente los sucesos que habían transcurrido desde el catastrófico debate con Donald Trump en el que muestra claras eh, fallas o dificultades para expresarse, son la muestra o son el camino que nos lleva a este resultado, ¿no? Porque después de ese debate en el que efectivamente le va muy mal y él mismo lo reconoce, hay otros sucesos que también apuntan en lo mismo, ¿no? En una reunión de la OTAN, Biden presenta al presidente Zelensky como si fuera el presidente Putin y le dice, damas y caballeros, el presidente Putin, nada menos que a Zelensky, ¿no? Un grave error que después él mismo trató de maquillarlo, ¿no? Diciendo que era una broma, pero no correspondía una broma a ese nivel. Y después, en una entrevista, en una declaración, no logra recordar el nombre de su ministro de Defensa, ¿no? El secretario de Defensa, Sí. al quien llama el hombre negro, porque no recordaba y claramente estaba tratando de acordarse, pero no lo lograba, entonces lo califica o lo llama como el hombre negro. Y ahí claramente también hay un traspié, ¿no? Que es muy aprovechado por la oposición, por el Partido Republicano, para demostrar que Biden no está en la capacidad cognitiva para gobernar un país, ¿no? Para gobernar Estados Unidos. Entonces, son varios traspiés que nos llevan a este resultado y en eso, además, para colmo de males, sucede el atentado en contra de Trump que impulsa, ¿no? La candidatura de Donald Trump, abriendo un poco más la brecha entre ambos candidatos, porque si bien Trump se estaba manteniendo estable, digamos, en su popularidad, Sí. Biden estaba cayendo con todos estos acontecimientos que señalo, y después el tema del atentado obviamente impulsa y hace crecer a Trump en la popularidad, lo que obviamente hace aún más grande esta brecha que finalmente obliga, podríamos decir, a Biden a retirar su candidatura. Sí, evidentemente la edad le pasó factura y no van a dejar pasar fácilmente en la política norteamericana este tipo de hechos, ¿no? Porque, claro, votar por una persona que ya tiene graves y severos problemas en la memoria, pues complicado. Además, estábamos hablando de Estados Unidos. Ahora, Kamala Harris lo sustituye, ¿cierto? Su vicepresidenta, la que fue o iba con él a la vicepresidencia por los demócratas a las elecciones. Efectivamente, ella era la candidata a la vicepresidencia, como lo había sido en la elección pasada, Claro. pero ahora ella iría de presidenta Sí. y lo que estaría por definirse es quién va de vicepresidente, aunque todavía no está totalmente definido esto, ¿no? Puede ser y todo puede pasar que en la convención del 19 de agosto, entre el 19 y el 21 de agosto, tiene que realizarse la convención demócrata en Chicago y ahí puede ser que se elija a otro candidato, ¿no? Todo es posible,
depende de la votación de los delegados, que son más de 4.000 votantes, delegados del Partido Demócrata, que tienen que decidir quién va a ser el próximo candidato. Y hay varios nombres, y hay muy buenos candidatos, diría yo, entre ciertos gobernadores de algunos estados que son clave para ganar las elecciones, porque tenemos que recordar esta configuración geográfica de la votación, ¿no?, que tiene Estados Unidos, donde hay ciertos estados que tienen más peso que otros. Claro. Entonces, por esa razón podríamos esperar o podríamos ver que se elija otro candidato, donde, como digo, hay nombres interesantes, ¿no?, como el gobernador de Pensilvania, Shapiro, o la gobernadora de Michigan, ¿no? Gretchen Whitmer, que también es muy popular, aunque claramente no tanto como Kamala Harris, que viene a ser la única con una presencia o con una proyección nacional, ¿no? Porque estos obviamente son candidatos que, digo, son figuras interesantes, pero son muy regionales, ¿no? No se los conoce en todo el país. En cambio, Kamala Harris, efectivamente, ya después de haber sido vicepresidenta, todo el mundo la conoce y tiene el respaldo de Biden, que es algo importante. Entonces, creo que sí va a ser, por lo menos llega como la favorita a la convención de los demócratas, donde se va a definir. Y ahí vamos a ver si realmente se confirma esto. Y lo interesante va a ser ver a quién escoge para que acompañe, ¿no?, en su fórmula como vicepresidente. Seguramente será un hombre, digo yo, para equilibrar la cosa, pero aunque tal vez podría ser también una mujer para contrastar, ¿no?, a la otra fórmula que es Trump y Vance, que vienen a ser los duros, ¿no?, de la derecha o la ultraderecha republicana. El escenario en este momento favoreció más a Trump, no por todo esto, porque primero que el atentado que lo pone en un escenario, digamos, un poco de víctima, aunque no sé si ese es el término o la situación, pero además Biden, que como tú apuntabas, hizo pues un deplorable papel en el debate frente a Trump, y con todo lo último que ha pasado, claro, te digo que, que el tema senil ya ha pesado mucho, pero bueno, todo pasa, al final de cuentas, la política de Estado de Estados Unidos sigue impertérrita a todo esto, ¿cierto? Ahí no se mueve nada. Sí, la democracia, la política en cuanto a los tiempos funciona muy bien. Esto es lo interesante, ¿no?, de la política, que a pesar de las dificultades, las fechas se cumplen y hay un respeto a las instituciones muy claro, ¿no? En eso sí. En cuanto a que el momento hoy y la situación es muy favorable para Trump, estoy de acuerdo, efectivamente es así. Y estoy también de acuerdo con esa palabra de la victimización, ¿no?, que es lo que ha marcado la campaña de Trump desde los juicios que tenía o que tiene todavía pendientes. eh, la campaña, ¿no?, y la estrategia de Trump ha sido mostrarse como una víctima de persecución política, ¿no?, por parte de los demócratas, y lo ha reafirmado ahora, ¿no? Sumando a esa estrategia de victimización el tema del atentado, que efectivamente lo muestra como una víctima y del cual él sale muy bien parado, ¿no? Con una popularidad acrecentada, porque reacciona, digamos, de manera muy positiva, muy favorable para sus intereses cuando sale con el puño en alto, eh, arengando a sus seguidores, diciéndoles fight, fight. Y eso ahora es un lema prácticamente de la campaña, donde los republicanos alientan a Trump con esas palabras, ¿no? Fight, fight, se ha vuelto ahora parte, ¿no?, de los slogans de Magna, que es Make America Great Again, el movimiento que dirige Trump, y al cual se ha sumado esta nueva figura, ¿no?, que es Vance, el candidato a vicepresidente, que también es un aporte, ¿no?, a este movimiento, que está primero en las encuestas, que le gana a Kamala Harris, porque también ya hay encuestas, obviamente, ya desde hace tiempo, cómo sería un escenario entre Trump y Harris. Y en todas las encuestas Trump está por encima y está encima de cualquier otro posible candidato de los demócratas. Entonces, todo parece apuntar que el próximo presidente será Trump.
Estaría volviendo Donald Trump, que claro, tiene una política durísima, durísima, ¿no? Se ha cambiado completamente su visión cuando él estuvo como presidente de Estados Unidos, fundamentalmente en torno a la migración, que creo que ha sido uno de los presidentes más duros en ese aspecto. ¿Qué opinas tú? Sí, efectivamente es el discurso y ya lo tenía, ¿no? Cuando ganó Sí, la primera elección en 2016, su promesa principal de campaña era construir el muro en la sí, frontera con México, ¿no? Cosa que no hizo o no completó del todo, ¿no? Efectivamente se construyó una parte, pero después hubo un pronunciamiento de la justicia estadounidense estableciendo que eso no era legal, ¿no? Entonces se había interrumpido, se había suspendido la construcción del muro y no se pudo concluir. Y ahora Trump dice, voy a continuar y voy a terminar el muro, ¿no? Esa es ahora la promesa. Vamos a cerrar la frontera. Básicamente esa es la promesa de campaña. Vamos a impedir que sigan entrando los migrantes, que son delincuentes, que los califica además con duros términos en todo momento, y que además promete una deportación de gran magnitud, dice que va a ser la mayor deportación en la historia de Estados Unidos. Ha mencionado también a otros presidentes que habían hecho deportaciones, pero él promete hacer la mayor de todas, es decir, devolver a todos los migrantes ilegales a sus países de origen, que están obviamente principalmente en Latinoamérica, sí. y con eso, si bien obviamente pierde el voto hispano y es muy controvertido con esas palabras, genera mucha adhesión en gran parte de la población estadounidense que ve con buenos ojos la dureza, ¿no? Con la que se expresa respecto a los latinos, respecto a los migrantes ilegales en general. Y eso es, obviamente también parte de su estrategia, ¿no? De campaña. Y se lo ha visto en este último discurso que ha dado. Ha sido muy claro en eso, ¿no? De que va a cerrar la frontera y que va a terminar el muro y va a endurecer todas las políticas de migración porque, según él, la política de Biden y Harris ha sido un fracaso en ese tema. Sí, 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 es cierto, es cierto. Ahora, ¿qué pasó con Trump que había sido acusado, si tú me puedes refrescar un poco la memoria, por haber pues filtrado, no filtrado, sino se sacó muchos documentos secretos y habían encontrado ahí en su mansión, en su casa, no sé dónde, y que no debía estar ahí. ¿Te acuerdas de eso? ¿En qué queda ese proceso? Que creo que se instauró un proceso contra él, Sí, correcto. Hay un proceso pendiente ¿cierto? en el que él ya ha sido condenado, imputado como culpable Claro. por haber llevado documentos clasificados a su mansión en Mar-a-Lago, donde tenía los documentos, incluso la policía hizo un allanamiento Mm, donde obtuvo un montón de documentos que efectivamente los tenía en posesión, lo cual obviamente le generaba cárcel, ¿no? O sea, con pena de cárcel, pero el proceso todavía está pendiente y Trump todavía tiene la posibilidad de apelación, cosa que está haciendo. mm, Ha podido dilatar no solo ese proceso, sino muchos otros. Tiene 38 casos abiertos, mm. entre los cuales destacan el de que le había pagado a una actriz porno para Sí. que no revele su relación amorosa, que él la mantuvo cuando él estaba casado y su esposa estaba embarazada, nada menos. Claro, Cosas que obviamente a cualquier persona yo creo que le restarían apoyo, pero parece que a Trump eso más bien le aumenta, ¿no? Tiene otros procesos, además, por evasión de impuestos, donde no había pagado millones de dólares en impuestos con sus empresas. Y cuando los periodistas le preguntan, ¿y usted por qué no ha pagado impuestos? ¿No? Y él responde, eso era muy inteligente de mi parte, ¿no? Era muy astuto sí, y por eso no pagué, ¿no? O sea, en una respuesta cínica que, como digo, a cualquier otra persona quizás le restaría apoyo, pero a Trump nada parece bajarle la popularidad, ¿no? O por lo menos no este tipo de cosas.
Y bueno, otros muchos casos que todavía están pendientes, que la justicia no ha podido terminar, digamos, de procesar. Y Trump en todos los casos dilata y dilata y tiene una defensa bastante eficiente en lograr eso, ¿no? Y no ha, y ninguno de estos procesos le impide llegar o postular a la presidencia de Estados Unidos. Entonces, por lo pronto está habilitado, por lo pronto puede ser el presidente y está como primero en las encuestas, ¿no? En todas las encuestas parece ser que Trump es el próximo presidente. Sí, 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 sí. Si no pasan cosas, porque en la política, Andrés, tú sabes que todo puede pasar, pero tal como está en este momento ese escenario, favorece indiscutiblemente a Trump y desfavoreció desde hace mucho tiempo a Joe Biden, que tuvo nomás que bajar su candidatura. No hay otra. El tema, como te decía al principio, de la edad pasa factura y esa factura se la tiene que pagar y es terrible tenerla que pagar con los votos y arriesgando a los demócratas. Nada, te agradezco muchísimo, estimado Andrés, por conversar como siempre con línea de tiempo y no sé, más adelante me gustaría que un poco también revisemos cómo está la geopolítica, cómo estás viendo las relaciones entre pues la región y Estados Unidos en este momento y avisorando un nuevo gobierno, en este caso que podría ser de Trump. Pero lo veremos más adelante. Por ahora, te agradezco muchísimo. Señoras y señores, nada más, hemos llegado al final de línea de tiempo. Hoy es lunes 22 de julio, estamos empezando la semana. Y empezando la semana va a haber mucha información. Mañana estaremos hablando de otros temas, entre ellos los Juegos Olímpicos. ¿Le parece bien? Soy Gustavo Arevalo, le mando un abrazo, esté donde esté, pase la vida.